A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, qué gusto tenerles una vez más en Alegría de Vivir. Saben que este espacio está hecho con temas de oxigenación, digamos así, con temas relevantes en nuestra cultura y sobre todo en un año que nos ha costado más que otros posiblemente. Pero siempre hay temas que nos reconcilian con la vida, que nos reconcilian con aquellas personas que son esperanza, que nos traen luz, que nos traen a través de sus actividades, pues distintas aristas para enfocarnos en lo bueno, que siempre es necesario, sobre todo cuando vemos que alrededor las cosas no están muy bien. Saben que este programa está hecho para ustedes con muchísimo cariño. Y hoy tengo el gustazo de presentar a un hombre a quien admiro mucho, que además ha dejado huella memorable en la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Él es Óscar Vela, es escritor, además querido amigo, lo leímos en el Club del Libro el mes pasado y tuvo las mejores críticas, digamos así, de nuestro Club del Libro, que como saben están totalmente invitados a ser parte del mismo. Así que vamos a tener una conversación muy rica con Óscar Vela. Quédense con nosotros. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alegría? Muchísimas gracias, gracias por tus palabras y muchas gracias por la invitación. Encantada. Sabes que te admiro, te leo y además no solo por los libros, sino por tus artículos, que siempre nos dejan una reflexión, y es tan importante, ¿no? Cuéntame un poco cómo te enganchaste con la escritura. ¿Fue desde niño? Cuéntame un poquito tu historia. Bueno, gracias, Alegría, te agradezco. Sí, la verdad es que fue de niño. Este es un tema que viene desde muy chico. Cuando comencé a escribir una serie de cosas, de cuentos y de ideas que tenía, y la verdad es que no sé qué se hicieron todos esos. Muchos de esos plagié absolutamente las obras que leía, entonces claro, seguramente yo mismo las destruí luego con toda la conciencia. Claro. Pero luego de eso, claro, siempre seguí escribiendo cosas, escribiendo cuentos, y en algún momento uno de esos cuentos se transformó en una primera novela. Ya hay muchos años de eso, unos 20 y tantos años de esto. Y bueno, y así fue. Desde ahí no he parado de escribir novelas, sobre todo, que esta es, digamos, la octava novela que tengo publicada. Y claro, es esa sensación de siempre todavía tener esas historias que contar, esas cosas que decir, o personajes que rescatar como el de esta novela, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy vamos a hablar especialmente de Ahora que cae la niebla, que realmente es maravillosa, una novela histórica, pero además con muchos elementos importantes para conocer más la historia del Ecuador y a través de Manuel Antonio Muñoz Borrero, cónsul del Ecuador en Estocolmo. Pero antes de entrar ya a esta novela, sí me parece importante que nuestra audiencia sepa que eres autor de 8 novelas. El toro de la oración, La dimensión de las sombras, Irene, las voces obscenas del desvarío, Desnuda oscuridad, que es ganadora del Premio Nacional de Novela Joaquín Gallegos Lara, increíble, en el 2011. Yo soy el fuego, ganadora del Premio Jorge Icaza en el 2013 a la mejor novela del año. Todo ese ayer, ganadora del Premio Nacional de Novela Joaquín Gallegos Lara 2015 nuevamente. Náufragos, En tierra y Ahora que cae la niebla. Entonces, además ha sido ganador del concurso internacional de cuentos El Albero en el 2006. Tiene algunos premios más, Óscar. Realmente su hoja de vida, digamos, es muy importante. Pero me imagino yo que todo esto simplemente te da
la pauta o el motor o el trampolín para seguirlo haciendo, ¿verdad? Sí, claro, sin duda todos digamos, los reconocimientos y esos premios siempre ayudan a que los autores se motiven y sigan adelante, evidentemente, y tengas esa inquietud. Yo he tenido la suerte todavía, la fortuna de no encontrarme con la página en blanco, todavía no sé lo que es quedarte vacío y no tener historia que contar. Por suerte, cuando he terminado una novela tenía ya la siguiente en la cabeza o investigándola o lo que sea, y eso es lo que me ha sucedido hasta ahora. Por supuesto, no, además que siempre estás produciendo y la creatividad es un hábito. Sí, o sea, así es, la creatividad es un hábito y por eso es tan importante. Hábito y disciplina. Hábito y disciplina. Que es esencial. Claro, es esencial. Absolutamente. Mucha gente relaciona creatividad con hipería, digamos, o con dispersión. Al contrario, alguien creativo debe ser disciplinado y es lo que siempre reitero yo aquí en el programa, como profesora o como educadora, porque me apasiona el mundo de la creatividad y creo que la literatura y las obras literarias son una manifestación física, pues, intelectual creativa. ¿Cómo motivar a nuestros jóvenes, a nuestros niños? Fíjate que están tan inmersos en el mundo de la tecnología. Sí, a ver, sobre todo y es fundamental para esta área, sobre todo de la creatividad, para escribir, yo siempre les digo, es fundamental leer. Es decir, no existen escritores que no sean buenos lectores. Esa posibilidad no existe. No hay en el mundo un solo caso de un escritor trascendental que no sea un buen lector, porque ahí nace todo, ahí es donde nace, ahí es donde te contagias, ahí es donde te inspiras probablemente, entonces necesitas ser un buen lector y ojalá desde niño, ¿no? Nunca es tarde evidentemente para comenzar. Ahora los chicos, digamos ahora desde hace algunos años, un par de décadas al menos, pero se han enganchado con historias muy importantes como las de Harry Potter, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Ahí es donde se engancharon a la literatura y esos chicos normalmente terminan siendo buenos lectores y muchos de ellos escritores evidentemente, y esos fenómenos literarios son muy positivos. Yo te diría que lo esencial es darles a los chicos la posibilidad de leer, darles la opción de leer, pero sobre todo con el ejemplo. Si los chicos ven a papá o mamá o hermanos o en definitiva sus referentes leyendo, entonces probablemente los chicos van a leer. Pero si nadie lee en casa es muy difícil que un chico coja un libro, ¿no? De acuerdo, y es algo que sí debemos hacer hincapié porque creo que el Ecuador merece mucha más lectura. Para desarrollar el pensamiento crítico, para desarrollar la imaginación, la buena ortografía, es decir, tiene un montón de ventajas, incluso los lazos familiares, ¿no? A través de la lectura. Por supuesto. Me encanta saber tu punto de vista y yo siempre auspicio la lectura a través del club del libro o como sea, procurando que la gente lea, porque como tú bien dices, además es un regalo para uno, en tiempos que estamos sumidos en un aparatito que a veces nos hace desviar la atención a información que viene con mucha fuerza y es demasiado estímulo neurológico posiblemente. Totalmente. Cuando uno se sienta a leer un libro, y le recomiendo absolutamente Ahora que cae la niebla de Oscar Vela, sientes pausa, sientes tranquilidad, te imaginas a los personajes, entonces es fantástico. Ahora vamos a ir a tu novela. Cuéntame un poco cómo surge esta novela es maravillosa, a mí me encantó. ¿Y cómo surge tu interés en la vida de un personaje que posiblemente había pasado, bueno, pues admirado por su labor, pero desapercibido en la historia, ¿no? Sí, desgraciadamente, sabes que Manuel Antonio Muñoz Borrero, que es un gran personaje ecuatoriano, yo siempre digo, y además lo digo sin ninguna duda, es el gran héroe del Ecuador del siglo XX, es decir, no existe otro que tenga los valores o que encarne los valores que encarnó este hombre, Manuel Antonio Muñoz, que en brevísimos rasgos salvó la vida de centenares de judíos, probablemente algo más de 1000, expidiendo pasaportes falsos. Además inventó pasaportes, fue destituido de su cargo, pero salvó la vida de mucha gente durante la Segunda Guerra Mundial, pero además se quedó callado, siempre en silencio, siempre guardándose el secreto de todo, es decir, nunca buscó ni gloria, ni reivindicar nada, ni dinero, porque además careció siempre de dinero toda su vida y murió pobre en situaciones un poco complicadas, pero yo me enteré de esta historia hace unos años, precisamente en un pequeño museo que hay en el Colegio Einstein de Quito, sobre Manuel Antonio Muñoz Borrero, y ahí me enteré que había sido reconocido como justo entre las naciones por Israel, que es el reconocimiento más grande que existe en el Estado de Israel, y uno de los más grandes del mundo, además, uno de los más importantes del mundo. Y claro, dije, bueno, y este es un ecuatoriano,
y nadie le conoce, Imagínate. y nadie sabe. Y bueno, ahí me enteré además que había muchos otros secretos de por medio en su vida, no solo la salvación de los judíos, la expedición de los pasaportes, los riesgos que pasó, la persecución de los nazis, etcétera, sino también secretos personales que me atraparon inmediatamente y dije, bueno, aquí hay una novela. Claro, te sentiste enganchado, sentiste el llamado posiblemente de Totalmente. tengo que contarlo, ¿no? Totalmente. Y eso se nota porque además le pones un toque de fantasía, le pones un toque Sí. de tuyo, personal, en cuanto al hilo conductor. Cuéntanos un Sí, poco cómo es que, se va entretejiendo. claro, como se trata de una novela, digamos, más que una novela histórica, es una historia novelada, es la historia Sí. de él novelada. Y él murió en 1976, y otro de los personajes esenciales del Rabino Jacobson murió en el 55, es decir, poco después de la guerra. Y todas sus historias se fueron a la tumba, teóricamente, con ellos. Y fíjate que no, fíjate que alguien descubrió muchos años después, 20 o 30 años después, alguien se dio el trabajo de descubrir qué habían hecho estos dos hombres, por qué habían ocultado todo, y efectivamente descubrieron una historia maravillosa. De allí salió la historia de Manuel Antonio y el reconocimiento que le hizo el Estado de Israel. Y bueno, de ahí surgieron un montón de secretos, además, privados de estos personajes. Y yo me enganché inmediatamente, dije, bueno, lo voy a contar, pero había que contarlo necesariamente en buena parte de la historia, al menos, lo que no está documentado y probado, evidentemente con ficción. Por supuesto. Pues había que rellenar esa historia, y así, Pero está muy y bien. así se hizo, por Está eso es una historia logrado. novelada. Es una historia novelada, que me encanta el Ajá. término porque es muy propicio. Y también, bueno, definitivamente esta historia novelada requiere mucha investigación porque hay datos certeros, hay además, digamos, cartas oficiales. Claro. Uno aprende mucho. Yo digo, esto realmente lo debe leer cualquier joven, adolescente incluso, porque sí nos pone en un contexto del Ecuador y sus relaciones, digamos, internacionales, Claro. de lo ilustres que han sido nuestros embajadores o cancilleres o cónsules, del trato que recibían. Y me encanta porque Manuel Antonio Borrero reencarna la humildad, oyéndote a ti. Claro. La humildad, o sea... Sobre todo eso, yo digo, él tiene tres valores esenciales para mí: la humildad, la discreción y el coraje, porque tuvo la valentía de hacer lo que hizo, además jugándose la vida en un país como Suecia, que no era neutral, no era tan neutral como se decía, perseguido, además acosado por un enviado de Hitler justamente para seguir los pasos de él y de otras personas que estaban ayudando a judíos a salir de Suecia. Entonces él se vio acosado por esa situación, destituido por el gobierno ecuatoriano, además, que tenía una posición pro-nazi en aquella época. Totalmente. Eso la gente no conoce. ¿Cuál era la posición del Ecuador en la Segunda Era Guerra Mundial? pro-nazi. Al inicio era pro-nazi. Luego nos fuimos deslindando. Luego cambiamos la posición como casi Sí. todo el mundo, digamos, a partir del 42, pero al principio fuimos pro-nazis, y por eso le destituyen a él, porque descubren que ha enviado un cargamento de pasaportes para sacar judíos de Polonia. Entonces, todas esas cosas, digamos, hacían de esta historia algo magnético para mí, y por eso me dediqué tanto a investigar. Y magnético para los lectores, porque es algo sui generis, es decir, si es una historia que no hemos escuchado antes, Claro. es algo único, posiblemente se habrá dado en otros países, qué sé yo, pero de un ecuatoriano en un cargo de esta magnitud. Claro. Es increíble. Ahora, la historia de amor, que también es preciosa en la novela, un amor sano, un amor puro, a pesar de que era prohibido, también le da este toque de que tengo que saber qué pasa, ¿no? Las que somos románticas, también les recomiendo eso porque es chéverísimo. Sí, es una linda historia, es la historia de amor. la historia. Fíjate, es una historia que luego de haberme atrapado la historia de la salvación de los judíos, la descubrí con su familia, Había aparecido una amante que tuvo Manuel Antonio durante 30 y pico de años Qué en locura. Suecia, un amor de 30 y pico de años con una señora casada. Pero además de ese amor nació un hijo, tuvieron un hijo ellos, él no le podía ver, le seguía, y esta era una escena que a mí me rompía, me mataba, pero al mismo tiempo me encantaba, y era ver cómo él iba siguiendo los pasos de su hijo sin que su hijo supiera que él era su padre. Entonces, le veía casi todos los días, le seguía, iba al colegio y les espiaba un poco. El chico luego se hizo músico y él iba a las obras de teatro, iba a los teatros, iba a los escenarios, y le veía sin poder decirle nunca, ni acariciarle, ni darle un beso, ni decirle yo soy tu padre. Doloroso. Entonces era una historia tremenda, ¿no? Claro, Una historia tremenda. claro. Y claro, es parte de esta historia y la atraviesa, digamos. Y la complementa. Y la porque- complementa, sí, sí. la Es complementa. un poco el Manuel Antonio más humano, ¿no? Me Ese- encanta, Sí. y por eso me encanta, porque sí, como lectora, pues uno va llegando a distintos puntos importantes históricos, pero también esta parte de ver su vulnerabilidad, su lado de hombre amoroso,
y de entregado, súper entregado, sin importarle nada. Es decir, fue un amor volcado que tú dices, pues esta historia con este protagonista solo pudo haberse dado en ese momento. O sea, sí, claro, en la actualidad. Las circunstancias eran, Las circunstancias, ¿no? Entonces sí es muy bonita, realmente es interesante, te engancha y no la quieres dejar de leer porque aprendes del Ecuador, aprendes del amor, aprendes de la humildad, del servicio sin que sea... Tal vez hemos tergiversado esto de que si no lo cuentas no existe, al contrario. Sí. Es decir, estamos en una época en que hay que contar todo. Oye, y hay cosas que no hay que contar y eso nos enseña también esta novela, ¿no? Claro, un poco el secreto, que es lo... O sea, yo siempre me he preguntado, hasta hoy me sigo preguntando, ¿por qué él se llevó a la tumba todos sus secretos? Es decir, ¿qué razones tuvo? Y ahí probablemente hay muchas cuestiones. Él cometió actos ilegales emitiendo los pasaportes, pero eran actos humanitarios. No había redes sociales. De caridad, no había redes sociales. ¡Qué bueno! Sí. En buena hora. Y él logró llevarse a la tumba todos sus secretos y probablemente pensó, nunca nadie los va a conocer. Y muchos años después de su muerte, los descubrieron y sacaron a la luz. Y en buena hora para el país, digamos. No sé si para él, pero Exacto. Para el país sí, porque el país conoció un gran héroe. Pero sí te quedas pensando, qué increíble, con una discreción tan profunda, que tus secretos sí pueden ser, o sea, develados, revelados, claro. Post-mortem. Claro. Y todos decimos, hay cositas que quisiéramos que no se sepan, pero se van a saber. Que no se revelen nunca y se puede saber. Se puede Sobre todo en la actualidad. Claro. Pero nos deja un precedente interesante de hacer el bien, me explico, de dejar huella positiva, de trascender, de que este paso por la vida efímero finalmente sirva para ayudar al resto, así sea con este riesgo que corría el protagonista y el personaje esencial de Ahora que cae la niebla, de Oscar Vela. Ahora bien, cuéntame un poquito si hay planes de llevarla a la pantalla, a una serie, porque sí, tiene el material, ¿no? Sí, es una historia que da para mucho. Ya hay interés, de hecho, ha habido un par de interesados, una productora y una directora de cine que están muy interesados. Justamente ahora estamos en la traducción, están trabajando en la traducción al inglés de la novela, que es uno de los primeros pasos. Y luego de eso, probablemente a finales de este año o principios del siguiente, se concrete ya una idea que existe por allí de una producción de una serie de televisión alrededor de la historia de Manuel Antonio y un poco la historia de la novela, ¿no? Fantástico, para ti debe ser muy, muy interesante también incursionar claro. y que tu obra pues sirva para llevarse a otras artes, ¿no? Como por supuesto. Bueno, la televisión, el cine, las series que ahora son tan... lo que nos engancha. No, te felicito, qué maravilla. Muchas gracias. Cuéntame tu siguiente proyecto, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás creando en esta mente? Estoy cerca, digamos, de terminar una novela sobre el caso de Nelson Serrano, que es un caso que sigo muy de cerca. De hecho, yo soy uno de los abogados que le ayuda a él. Nelson Serrano es el ecuatoriano que está con condena a pena de muerte en los Estados Unidos. Es el preso más longevo de los Estados Unidos en pena de muerte. También he seguido el caso. Es un caso tremendo de un crimen cuádruple del que se le acusó como autor material. Y bueno, yo sigo ese caso desde hace muchos años, le ayudo además profesionalmente y me involucré por el tema de la literatura para escribir su historia y terminé además trabajando de alguna forma ayudándole a él y al equipo de abogados que manejan este tema en Estados Unidos. Así que estoy contando su historia y estoy contando un poco la historia de lo que le pasó, del crimen o de los crímenes y sobre todo de la injusticia de cómo se llevó su caso. Y de la corrupción judicial que hay en los Estados Unidos, que es algo que no se conoce o que uno tiene una percepción distinta, de la corrupción judicial, de la corrupción policial y de la forma en la que se llevan ciertos casos, sobre todo cuando se trata de acusados de minorías raciales, ¿no? Negros, latinos, árabes, sufren las consecuencias de un sistema que es perverso, que es el sistema de justicia estadounidense, que resulta perverso porque es electoral, digamos, mientras tú más condenas logras, mientras más presos, mientras más muertos con pena de muerte, más posibilidades tienes de ser reelegido y de continuar tu carrera judicial. Si tú no has logrado condenados a pena de muerte, por ejemplo, en los condados, tú tienes muy pocas probabilidades de ascender y normalmente tu carrera se trunca, y es lo que le pasó a Nelson y a todos los fiscales que le siguieron el caso. Es un caso interesantísimo de corrupción. Qué interesante. Muy, muy interesante y de injusticia, ¿no? Y de injusticia, absoluto, ¿no? Y hay dos preguntas, una opinión personal, y es que durante este año yo creo que se nos han caído ciertos esquemas mundiales, y entre ellos la idealización de Estados Unidos cuanto a... venía dándose, pero ha sido más visible probablemente durante la pandemia.
casos de racismo que han existido toda la vida, pero que lo hemos visto en un 2020 más sensible, posiblemente, de no poder creer que esto siga pasando, de una política totalmente corrupta y maquiavélica. Así que te felicito porque es un tema de valientes, que realmente nos va a servir como latinos también para reivindicarnos en lo bueno que hemos hecho así es. O sea, también, y comprender que no podemos idealizar todo lo que idealizamos. La justicia norteamericana, estadounidense en general, puede funcionar bien en muchos casos, pero es muy corrupta, y eso es un poco lo que yo destapo. Y hay personajes que son tremendamente corruptos, y la política está metida allí, y está metido el racismo, sin duda alguna, la xenofobia. Y eso es lo que pasó aquí. Esa es la denuncia que yo hago de alguna forma contra todo ese sistema perverso de justicia que se llevó a un ecuatoriano a la pena de muerte, y que se ha llevado además cientos o miles en realidad de casos de personas normalmente de minorías raciales que han sido ejecutados o que siguen en el corredor de la muerte o que han sido condenados a cadena perpetua por ese tipo de cosas. Espeluznante. Muchos de ellos inocentes, gran parte de ellos inocentes, y eso es lo que a ti te asombra de todo esto. Espeluzna, porque ¿quién es el hombre para decidir esto finalmente? Así sea una manera de castigo. Es decir, creo que estamos muy distantes a una justicia plena. Eso uno. Y dos, ¿cómo logras mantener porque es una línea delgadita, roja, entre ser abogado y ser escritor? Y plasmar tus ideas sin que se dañe tu caso, ¿me explico? O sea, contar la historia siendo otro Oscar Vela, no el doctor Oscar Vela. Sí. ¿Cómo haces eso? Sí, bueno, en el caso de Nelson, digamos, la profesión de abogado, yo te diría que igual que la de periodista probablemente, ayuda mucho o se complementa mucho con la literatura. Y yo creo que eso me llevó a mí a escribir muchas cosas y muchos casos. Así es. Pero es la primera vez que cuento sobre un caso mío, sobre un caso en el que yo de alguna forma termino siendo involucrado también, como abogado o como asesor, digamos, porque se manejan varios temas en los Estados Unidos. Y hay una línea muy delgada allí de qué puedes decir, de qué no puedes decir. Yo ahí cuento muchas cosas, cuento muchos secretos de lo que está pasando, de lo que probablemente quisiéramos que pase, pero sobre todo de lo que ya pasó, de todos los antecedentes. Y cuento la historia del crimen, y cuento cómo fue, y cuento sobre todo las pruebas que se ocultaron, la corrupción que hubo de por medio, las pruebas que no permitieron que Nelson saliera libre o que fuera declarado inocente. Una serie de temas que efectivamente, sin pasarme de esa raya, sin cruzarme, la cuento también como una de las personas que está cerca de él y cerca del caso. Claro, no, y estás ahí de primera mano, información, es un material, digamos, que me parece que ha llegado a tus manos, o a tu vida este caso, también para contarlo y también para expresarlo, porque yo creo que a todos nos duele lo de Nelson Serrano, como ecuatorianos, como padres, como, qué sé yo, habrá que ver cómo desemboca esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se termina? Sí. ¿Cómo se termina? Pero me parece interesante y te felicito de valientes nuevamente. ¿Cómo logras tú, y con esto vamos cerrando la entrevista, en tu casa, con tus hijos, sembrar esta semillita porque yo trato de hacerlo con los míos, ¿no? Y es otra generación, o sea, son mucho más tecnológicos, siempre un libro a cada uno y qué sé yo. Pero cuéntame un poco qué haces tú con ellos para invitarles a este mundo. Es básicamente el ejemplo, como te decía, es eso, es que vean al papá y a la mamá leer. Y sin embargo, muchas veces no lo logras. Yo tengo 4 hijos, 2 leen mucho, uno de ellos más o menos, y el otro no le interesa nada, en absoluto. Claro. No le interesa. Es que es un gusto personal. A él le gusta, ¿no? Exacto, a él le gusta la tecnología, efectivamente, y los juegos, y no sé qué, no sé cuánto, y le molestamos en casa, y sí le decimos, oye, pero tienes que leer, en el colegio tienes que leer necesariamente y todo. Pero bueno, es inevitable, a lo mejor luego se engancha, a lo mejor hay algo que le engancha luego. A lo mejor no, a lo mejor nunca más va a coger un libro cuando salga del colegio. De acuerdo. ¿Sí? O de la universidad. Entonces, así es esto. Pero creo que por sobre todas las cosas es el ejemplo. Cuando ven leer, cuando miran que en casa se lee, entonces probablemente los chicos en algún momento les despierte la curiosidad. Y además tienen que coger el libro o tener el libro en sus manos que les engancha. Es que es de eso. Y es de el rato que te dicen, tienes que leer Madame Bovary, tienes que leer el retrato de Dorian Gray. O lees cosas que no son adecuadas para tu edad. De acuerdo.
Y así fue en el colegio, en la Y así escuela. fue en nuestro colegio, así Pero fue en nuestra totalmente, época completamente. totalmente. Si nos hacían leer unas cosas completamente a destiempo. Sí. Cuando lees cosas que te atrapan, y ahora hay mucha literatura infantil, literatura juvenil, que es muy buena, ecuatoriana inclusive, yo te diría, ahí es cuando se motiva mucho a los chicos, ¿no es cierto? Porque de esos libros siguen aspirando y siguen leyendo cosas mucho más interesantes. Qué bien, qué bien. ¿Has pensado algún momento, me imagino que han habido propuestas, en incursionar en la política? O sea, No, sí ha habido propuestas, Me pero imagino no, que sí. ha habido propuestas, pero no lo he hecho, ni tengo el tiempo tampoco, ni me dan las posibilidades de este rato de hacerlo, es decir, no. No, está bien que lo tengas clarito. Pero es que realmente yo veo que eres un hombre que auspicia la cultura desde tu función, auspicia que los ecuatorianos nos sintamos orgullosos, pues, de un escritor de tanta altura como tú. Y es que es verdad, además lo has hecho, porque esto requiere tiempo sentado y quemarse pestañas, o sea, Sí, muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo, y mucha dedicación, mucho amor. Tú tienes una vocación muy grande. Espero poder disfrutar muchas novelas más tuyas. Muchas gracias. De gracias, verdad, Alegría. Oscar, qué gusto tenerte en el programa. Y un mensaje final para Bueno, nuestro- muchísimas gracias. Espero que efectivamente les llegue este libro, les llegue Ahora que cae la niebla. Ojalá puedan leer pronto. Yo aspiro el caso de Nelson, que es un caso que es importantísimo que lo conozcan y que la gente hable del caso y que la gente divulgue un poco ese mensaje. Y sobre todo que para los chicos jóvenes, yo sé que hay mucha inquietud por escribir, hay mucha gente que hoy quiere escribir. Hay un montón de chicos que quieren escribir cuentos y que quieren ser escritores. Lean, Claro. comience por leer. Esa es la base. No necesitas ir a la universidad, si vas mejor todavía. Claro. Y estudias literatura, a mí me habría encantado. Pero no necesitas ser un buen lector sobre todo. Y eso probablemente te lleve a ser un escritor. Excelente. Tu Twitter o tus redes sociales como para que te sigan. Es @OscarVelaD en Twitter, y en el Facebook estoy como Oscar Vela. Excelente. De verdad, qué linda conversación. Me encanta. Muchísimas gracias, De Alegría. verdad, No, a ti, encantadora. a ti, Oscar, a Y ti. gracias por la entrevista. Muchas gracias. Ha por la estado invitación. lindísimo. Gracias, queridos amigos, por una vez más estar con nosotros en Alegría de Vivir. Recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Cuídense. Nos vemos. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.